Quisiera que me pudieran acompañar en una lectura en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al capítulo 2, versículo 3. Dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis desde vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. He tenido un sentir en el corazón este último tiempo. He estado dándole vuelta mucho tiempo en mi cabeza y en mi corazón. Y de alguna manera esto se acentuó después de haber escuchado la palabra con David y bueno, con otros hermanos también que he estado escuchando. Eh, y de alguna manera espero, por la gracia del Señor en esta noche, nos pueda ayudar y conducir para poder expresar realmente lo que el Señor ha puesto en el corazón. Y que de alguna manera esto aliente sus vidas y puedan entender lo que hay detrás de este razonamiento respecto a estos textos que acabamos de leer. Quisiera que partiéramos desde atrás hacia el comienzo de los versículos que acabamos de leer y nos concentráramos inicialmente en la expresión que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Me parece interesante, hermanos, que podamos detenernos un momento aquí, porque muchas veces pasamos por alto el hecho de que la escritura señala que hay una comparación respecto al deseo de un niño, al deseo de un bebé. Yo creo que nosotros que hemos sido padres, hemos podido de muy cerca realmente entender qué significa cuando un niño está llorando y desea la leche.
Entonces, esta verdad se acrecenta aún más y nos hace entender qué es respecto al deseo de un niño por su leche no adulterada, que es la leche que proviene de aquella que le dio a luz. Observen la palabra que estoy utilizando al hecho de dar a luz. Entonces, observen que la palabra dice que desead como niños recién nacidos. ¿Cómo es que un niño recién nacido desea la leche espiritual? Un niño prácticamente eh, no duerme, tampoco se queja de manera muy leve, sino que con escándalo patalea, grita, llora y de alguna manera hace entender que el deseo de su ser es poder recibir lo que él necesita como alimento. Otra palabra interesante para poder entender y meditar que es el alimento. Ahora, todo esto se asocia al hecho de la palabra. Pedro, en esta oportunidad, que es el que nos está hablando, se encuentra eh, temporalmente en un momento muy difícil de su vida. Él está tratando de dejar el depósito a la iglesia para que ellos puedan entender, así como en la segunda carta lo va a decir, que está próxima a su muerte según lo que el Señor ya le había revelado. Entonces, él lo que está tratando de hacer es entregar todo el depósito, lo que él entendió respecto a Cristo, para que la iglesia pueda retener en su corazón. Esto es sumamente importante, porque el Espíritu Santo está dando la oportunidad para que la iglesia, y ojo con esto, no un creyente recién nacido únicamente, sino la iglesia, independiente de la edad, del tiempo que haya caminado en el Señor, la iglesia tiene que considerar que debe tener en su corazón un deseo comparable al de un niño recién nacido, que desea esa leche espiritual no adulterada. Hermanos, deseamos la palabra del Señor o esa leche no adulterada de esta manera. Creo que esta es una pregunta que debiésemos hacernos todos en algún momento, sobre todo cuando leemos esta palabra. ¿Deseamos la leche espiritual no adulterada de la manera que un niño lo desea? Que incluso de repente en la noche, 3, 4 de la mañana, mi hijo se despierta muchas más veces en la noche donde la Ali se tiene que levantar, tomarla en su pecho, porque el niño no se queda callado y no sigue durmiendo si es que no se pone a tomar un poco de leche. Piensen lo interesante que significa eso. ¿Cuántas veces no nos hemos despertado incluso en la noche y, y muchas veces preferimos seguir descansando porque estamos agotados, estamos aún somnolientos y preferimos seguir cómodos y calentitos, sobre todo en estos tiempos donde hace más frío? Pero el niño no es así. El niño quiere y necesita tomar su leche. Cuán importante es, hermano, que considere la iglesia al hecho de poder recibir esa leche. No importa la hora, no importa el momento. El deseo tiene que estar de una manera tan profunda y tan intensa como un niño recién nacido la tiene en todo su ser. Muchas veces nosotros pensamos que respecto a estos deseos intensos por la palabra, están asociados más que nada a los dones, como por ejemplo hay hermanos que se dedican al ejercicio pastoral, se dedican al ejercicio, o bien de la predicación como tal, ya sea en las calles o en un púlpito o en las mismas iglesias, o como por ahora lo tenemos bajo esta metodología tecnológica por Zoom. Pero la realidad es que la escritura revela una cosa que es completamente diferente. No se refiere a un hermano que tiene un don específico respecto a la palabra, a esa expresión de la palabra, sino que respecto al deseo tan inherente que tiene el ser de un bebé para que pueda recibir su leche. ¿Cuán intensa es la, la idea que trata de transmitir
la palabra. Ahora, esto que acabamos de leer, que dice desear, no está diciendo como si es que ustedes quieren, sino que este es un imperativo en la escritura. En el original lo que quiere decir es que es necesario, es importante de que todo creyente desee de manera profunda e intensa la palabra. Y de esto me gustaría que pudiéramos ver algunos ejemplos que me parecen muy preciosos en la forma que lo expresa el libro de los Salmos, en el capítulo 119. Si me pudieran acompañar, para que podamos ver eh, qué tan intensa es la idea o en la práctica realmente cómo es que esto funcionaría. Quisiera que iniciáramos viendo el versículo 16. Vamos a ver varios versículos para no leer un texto largo. Vamos a citar solamente algunos versículos, como por ejemplo, inicialmente, el versículo 16, que dice así: Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Verso 20 dice: Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Observen lo que acaba de decir: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Tener una experiencia con la palabra es algo que todo creyente necesita. Hermanos, ¿por qué el creyente necesita tener una experiencia tan profunda con la palabra? Los versículos anteriores de alguna manera nos dan la idea de a qué se refiere todo esto y por qué es tan necesario. Dice el versículo, denme un segundo. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque la escritura también quiere desarrollar una idea que tiene que ver con la vida espiritual, una vida que va creciendo y que lo dirá en el versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Es importante, hermano, que nuestras almas sean permeadas por esta verdad. Una verdad que es una verdad que no puede ser adulterada. Es una verdad completa y única que podemos encontrar en las Escrituras. Y observen que aquí hay otro punto muy importante. Muchas veces nosotros nos acercamos a las Escrituras con una idea preconcebida y que muchas veces está relacionada con la predicación de la palabra. Y eso es un error completo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos acercar a la palabra esperando tener una interpretación de ella. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando leemos la palabra es acercarnos a ella como si fuera nuestro alimento. Y ese es el deseo inherente de un niño, acercarse a la leche porque ella es su alimento, ella es su delicia, ella es como la miel de su boca. Otra expresión que vamos a encontrar en la escritura. ¿Lo pueden ver? La palabra debe ser para nosotros un alimento. Nosotros, hermanos, podemos decir, eh, no, hoy no voy a comer porque comí ayer. No, tampoco podemos decir,
Ya llevo un mes sin comer, me ha aguantado. Tampoco. Nosotros necesitamos recibir el alimento de manera diaria y constante. Muchas veces se generan incluso desórdenes que afectan la salud de una persona por enfrentarse a un mal comportamiento de alimentación. Y eso provoca profundos malestares y dolores en el ser. Y espiritualmente esto no es diferente. Nosotros podemos caer en enfermedades profundas por el hecho de no recibir el alimento, no nutrir nuestro ser espiritual. Recordemos que el capítulo comienza, o sea, en los versículos que acabamos de ver, de leer, de revisar en conjunto, dice que, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí también hay algo que camina de manera futura, en algo que se va a presentar delante de nosotros. Esta experiencia que es de un llamamiento a vivir una vida santa relacionada con la palabra del Señor, es porque por la palabra nosotros también vamos siendo transformados. Nuestras vidas van reflejando una vida que no es inherentemente nuestra, sino que es del Señor. El Señor va desde adentro hacia afuera, haciéndonos crecer. Nos va alimentando y de esa manera nosotros vamos, como Pablo diría en Romanos, creciendo y llegando a la estatura de un varón perfecto. ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo vaya siendo formada en cada uno de nosotros. La imagen de Cristo no debe ser formada en algunos, en los predicadores, en los pastores, no, en la iglesia. La iglesia es la que debe contener a Cristo. Y de esa manera formar una imagen que no es propia, sino es una imagen divina, una imagen que le corresponde a Dios. Juan, en el Evangelio de Juan, dirá que respecto a la palabra, respecto al verbo, dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Lo recuerdan? Ese verbo, ese logo, es una persona. Otro de los errores que nosotros cometemos. Cuando nos acercamos a las escrituras, muchas veces nos podríamos acercar con esa idea preconcebida que está relacionada con lo que hemos aprendido en este mundo y que muchas veces funciona de una forma que ni siquiera nos damos cuenta. Nos acercamos a un libro para adquirir conocimiento, nos acercamos a un libro para poder saber o entender algo que antes no sabíamos. Pero la verdad es que cuando nos acercamos a este precioso libro que tenemos delante de nosotros, es porque nos acercamos a una persona, nos acercamos a la persona del Señor Jesucristo. Él es la persona que transforma nuestras vidas. Cuán importante es, hermano, que podamos considerar cuán cristocéntrica puede llegar a ser la Escritura. Totalmente. De lo único que vamos a ver, de lo único que vamos a hablar es de Cristo. Cristo descendiendo, Cristo tomando la forma de un siervo, Cristo muriendo, Cristo levantándose de entre los muertos, Cristo saliendo victorioso de la muerte, Cristo haciendo nacer a su iglesia, Cristo sosteniendo a su iglesia y Cristo teniendo un encuentro nuevo con su amada, ya lavada, ya limpia, purificada. ¿Por qué? Por su palabra, por Él mismo, porque Él es la palabra. Hermanos, ¿qué es esto de desear? ¿Será que el deseo por la palabra es algo que nace como una idea? No, si yo deseo la palabra, no. Es algo que nace desde el interior, como que desde las entrañas, desde algo profundo de nuestro ser. Y es lo que nos hace acercarnos a ella. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, como dirá los versículos anteriores al capítulo 2, perdón, al capítulo 2, verso 2, eh,
nos encontraremos con obstáculos. Y estos obstáculos me gustaría mencionarlos porque son bastante particulares en su orientación, en su dirección. Verso 1 del capítulo 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Lo lograron notar? Los versículos, o sea, el versículo que acabamos de leer, ¿lograron ver eh, cuál es la orientación de los pecados mencionados? ¿Bajo qué conjunto están? Si lo pueden ver, hay pecados que ni siquiera se mencionan y pecados que son fuertes, son terribles. Pero aquí está hablando de pecados relacionales, pecados que hablan de amor, de relación entre unos con otros. El enemigo ataca esta verdad en nosotros porque lo que quiere es dividir, porque lo que quiere es que no exista una relación. Por eso es que el Señor nos habla por la palabra, para que nosotros desechemos estas cosas que están en nosotros. Porque si nosotros hoy decimos que esto no nos ocurre, resulta que entonces no tenemos ningún problema con la lectura de la palabra, no tenemos ningún problema, al contrario, vamos muy bien. Pero la verdad es que no es así. A pesar de que hay problemas que están relacionados con, eh, con que culturalmente tal vez tenemos problemas con la lectura porque, no sé, por ejemplo, hablemos de Chile. Chile es un país que tiene problemas, personas que no están acostumbradas a leer. Culturalmente hablando, la lectura no es algo que se desarrolle mucho en la sociedad, pero no tiene que ver con esto. Lo que sí tiene que decir la palabra es que hay algo que genera tropiezo en nosotros. Y estos tropiezos están relacionados con la malicia, con el engaño, con la hipocresía, con las envidias, con las detracciones. Estos obstáculos son cosas que nosotros debemos desechar. Y como comienza diciendo, dejando atrás las cosas que vivíamos en nuestra ignorancia. Hoy nosotros no somos ignorantes. ¿Por qué? Porque la palabra nos enfrenta. La palabra nos descubre, nos desnuda en lo que nosotros somos esencialmente. Hombres pecaminosos, hombres débiles, hombres que se equivocan, personas que les cuesta tener una relación real, una relación que pueda conducirnos a la verdad. Nos cuesta acercarnos a la Escritura. Nos cuesta sentir este deseo como el deseo de un niño, al punto de despertarnos en la noche y saber que tenemos que dirigirnos al Señor, dirigir una oración al Padre, o abrir las Escrituras y hojear tal vez un par de versículos que tenemos que estar leyendo porque es algo que nació desde el Espíritu, no desde nuestro ser, porque estas cosas no provienen de nosotros, sino que de aquel que habita en nosotros. Hermanos, ¿por qué es que les estoy comentando esto? Porque he sentido profundamente que esta verdad ha traído por largo tiempo mucho dolor en medio de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque así como Juan, en el capítulo 14, habla acerca del Paracleto, acerca del Espíritu Santo, aquel que vendría, y que aquel que también le compara al ejercicio práctico del Señor Jesucristo en vida, y que haría el Espíritu Santo, Paracleto. El Paracleto es alguien que sostiene, es alguien que anima, es alguien que ayuda, que intercede, que está a favor de. Existe una ignorancia tremenda respecto a esto. Hoy estamos siendo tremendamente golpeados por las cosas que están ocurriendo.
Se han acentuado cada día más. Y si bien es cierto, y vamos a la Escritura dirá que estas cosas se van a agravar cada vez más. Cada día van a ser días más difíciles. Por lo tanto, no debe ser algo que nos deba extrañar. No es algo que nosotros digamos, es que no puedo vivir así, es que resulta que esto no es todo. Las cosas cada vez se van a volver más difíciles. ¿Por qué? Porque la venida del Señor va a provocar todas estas cosas. Y nosotros sabemos, sentimos en nuestro corazón, es el sentir de la iglesia que Cristo viene por su amada. Próxima está su venida. Los cielos están pronto a abrirse. La noche está avanzada y el día se acerca. Por lo tanto, los días serán muy duros. Necesitamos alimentarnos para que nuestras fuerzas estén robustas, para que nosotros podamos hallar descanso en los momentos difíciles, para que ese Paracleto que está en la palabra y que por medio del Espíritu Santo nos enseña, podamos conocer a aquel que venció a la muerte y aquel que hoy está a nuestro lado. Quisiera, hermanos, que fuéramos a Timoteo. Versículo, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es útil para enseñar. La palabra nos enseña. ¿De qué nos enseña? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Recuerden que la Escritura tiene una enseñanza primeramente cristocéntrica, exclusivamente cristocéntrica. Él, el Señor, nos quiere enseñar. No es que la Escritura diga en cuanto al enseñar, que es para que un pastor o un maestro o un hermano cualquiera tome esto y lo pueda hablar para que otros puedan aprender conocimiento, sabiduría. No, es que el Señor quiere enseñarnos a vivir su vida. Él quiere mostrarnos el camino, nos quiere enseñar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Él quiere revelar el camino porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Así dice el Señor. Esto es lo que Él quiere enseñar. ¿Quién es Él? ¿Quién es el que intercede por cada uno de nosotros? ¿Quién es el que te acompaña en todas las jornadas de felicidad, pero también de dureza? ¿Quién es el que te acompaña en esos momentos difíciles cuando tienes un profundo dolor en tu corazón? Cuando pareciera ser que el desconsuelo ya no puede más contigo. Él es el que te quiere enseñar. El Señor es como si nos estuviera diciendo al leer estos sencillos pasajes: yo te quiero enseñar quién soy yo. Quiero enseñarte lo que yo he dispuesto en mi corazón para ti, lo que yo quiero compartir de mi vida contigo. Yo quiero enseñarte que puedes sostenerte en mi hombro. Yo quiero enseñarte que si quieres llorar, ven y llora en mi hombro.
Yo quiero enseñarte que no estás solo. Yo quiero enseñarte que también te estás equivocando. Yo quiero enseñarte que este es el camino y no por el cual has estado caminando por largo tiempo. Deja tu vida atrás. Lo que tú has deseado por tanto tiempo, eso ya no tiene valor. Lo que hoy tiene valor es que yo morí por ti. ¿Para qué? Para que tú vivas una vida santa, porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque quiero vivir mi vida contigo, porque quiero compartir contigo lo que yo soy. Por eso morí en la cruz. Por eso yo quiero estar contigo. Yo no quiero que te sientas solo. Yo quiero que sientas que no un momento, sino siempre estaré ahí para ti. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Muchas veces los focos de nuestra vida espiritual pierden la orientación, pierden el rumbo, porque nuestras preconcepciones, nuestras ideas preconcebidas, nos generan obstáculos cuando nos acercamos al Señor. Hoy vivimos tiempos difíciles donde claramente nosotros ya sabemos que el hecho de poder estar juntos, que sin duda alguna eso traía fortaleza enorme, enorme. Yo no sé si ustedes lo sentían de esa manera, pero cuando yo estaba en el local de reunión y veía cuando los hermanos iban abriendo la puerta, uno tras otro, independiente del horario en el cual estuvieran llegando, pero abrían la puerta y se comenzaban a abrazar, hola hermano, y se pegaban unas sacudidas de polvo en la espalda que era impresionante, era tremendo, es algo que como recuerdo conmueve mi corazón. Eso trae aliento a la iglesia, porque es comunión, es algo que está relacionado incluso con la palabra. Qué tremendo, hermano, es el Señor, que a pesar de que estemos viviendo esta distancia, el Señor tenga la palabra delante de nosotros. Que el Señor haya permitido que podamos tener la escritura ya ni siquiera solamente en un libro, sino que también en nuestros celulares. Cuánta tecnología hay. Incluso cuando estamos cansados, hermano, cuando nuestros ojos están cansados. Hoy existe una aplicación que se llama YouTube. ¿Quieres leer Efesios o quieres escuchar Efesios? Lo buscas en YouTube y puedes escuchar Efesios. ¿Quieres una versión que antes nunca podrías haber tenido acceso? Hermanos, ahí está, tienes acceso. Hay tantas herramientas hoy, hermanos, para que nosotros tengamos acceso y podamos seguir descubriendo quién es el Señor. Desead como niños recién nacidos, intensamente. Esta intensidad en cuanto al deseo no es algo que se va a adquirir de un momento a otro, es algo que está relacionado con el amor. Si ustedes se dan cuenta, el pasaje que leímos, todos los versos anteriores, quise que los leyéramos para que ustedes se den cuenta de que el contexto en el cual se desarrollan todas estas ideas que Pedro, a través del Espíritu Santo, logra plasmar para nosotros en este tiempo, en esta epístola, nos demos cuenta de que está relacionado con el amor fraternal no fingido. Recuerdo que el día domingo, después de la cena, junto con los hermanos, leímos un verso que es bastante conocido y creo que muchas veces es muy mal leído. Es el versículo que habla acerca de la pregunta que le hacen unas personas al Señor. Dice, ¿cuál es el mayor de los mandamientos?
Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y dice que este es comparable a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es algo que tiene un principio en Cristo, primeramente en Cristo, porque Él amaba al Padre y no quiso hacer lo que Él quería, sino que lo que el Padre tenía dispuesto en su corazón. Y amó al prójimo, nos amó a nosotros. Por eso es que nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Si pudiéramos encontrarnos con el Señor en la palabra, si pudiéramos ver a Cristo en la palabra, poco a poco podríamos desarrollar lo que vimos en el capítulo 19 del libro de los Salmos, ese deseo profundo, y que ya no solamente se transforma en un deseo, sino en un amor entrañable por esas riquezas que encontramos en la palabra del Señor, y que el día de mañana provocarán aliento, seguridad. Muchas veces la incertidumbre de estos tiempos han provocado tanta inestabilidad espiritual. Pero resulta que la palabra, según lo que acabamos de leer, es y permanece para siempre. No es como el hombre, que el hombre se cae, que el hombre está arriba, que el hombre está abajo. La palabra permanece para siempre. La palabra es viva y eficaz y más cortante. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos versículos, hermanos, pueden venir a nuestro corazón, a nuestra mente en este minuto, que hablan respecto a lo que la palabra nos es para nosotros? Pero cuán diferente es, hermano, tener una experiencia con esta palabra. Muchas veces las hemos escuchado, pero ¿cuántas veces las hemos tocado? Hoy más que nunca necesitamos a nuestro Señor de esta manera, que Él encienda en nuestros corazones el deseo, como dice la palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es algo que no va a nacer de nuestro interior. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que provocar. Por eso es que la palabra dice, desechando, tenemos que desechar aquellas cosas que son un obstáculo para nosotros. Y en fe debemos actuar. No pensar como un deseo mental, sino como una acción. Tenemos que ser honestos delante del Señor. Muchas veces no tenemos ese deseo. Pero ¿qué nos cuesta, hermano? Tener una instancia de intimidad con el Señor y decirle, no deseo, no lo siento, pero yo sé que tú eres quien me conviene. Yo quiero estar contigo, quiero conocerte, quiero tener un encuentro contigo mediante la palabra. Qué importante es, hermano, no perder el rumbo. Si lo tenemos a Él, ¿por qué lo desaprovechamos? Aprovechemos el tiempo antes de que sea tarde y arrebatemos el reino de los cielos, como decía David, de manera violenta, hacia nosotros mismos, con aquellas cosas que nos cuestan tanto. Nos cuesta tanto acercarnos a la palabra, nos cuesta tanto tener estos deseos, nos cuesta tanto que en realidad es como si nos estuviéramos diciendo a nosotros mismos, estoy cojo, estoy paralítico, no me puedo mover. Pero bueno, sabemos que hay alguien que sí puede incluso levantar de entre los muertos a un Lázaro que ya tenía días de haber muerto. Tan solo es su palabra, que Él lo diga. Y aquel que estaba en el sepulcro se levantó. Hermanos, ¿tú crees que Él no puede hacer ese milagro? De todas maneras, Él puede hacer ese milagro. ¿Se ha alentado tu corazón en esta noche, hermano? Y el mío.
porque esta es una verdad que nos confronta a cada uno de nosotros. Yo creo que todos somos débiles y somos faltos en este sentido, en cuanto a ese deseo tan tremendo que tiene un niño, en cuanto a la leche espiritual no adulterada. Hermano, esto es lo que tenía en mi corazón. Quise ser muy directo con, con lo que sentía en mi corazón, de manera que puedan ustedes meditarlo, puedan ustedes revisarlo en sus casas y delante del Señor preguntarle respecto a esta verdad, qué es lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Y pregúntele al Señor, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestra vida? El tiempo es, el tiempo está cerca y los días están difíciles. Ya lo hemos palpado, están muy difíciles. Dios quiera que en este tiempo Gerardo también pueda ser consolado por la palabra y pueda sentir la mano del Señor en este momento, para que él también pueda ser restaurado. Los abrazo profundamente desde el corazón, hermano. Los amo, los extraño y es el deseo de mi corazón de que ustedes puedan tener un encuentro con el Señor de una manera diferente respecto a la palabra, no pensando que esto tiene que ver con aquellos hermanos que están relacionados con la palabra en cuanto a la predicación, porque esto es una verdad que está llamada a vivir la iglesia, no algunos, sino todos. Bendito sea el Señor.